Estamos nuevamente en la voz del amado Manuel. Ahora les traigo otra historia interesante en Jico, Veracruz. Estamos en una casa antigua que es de la familia González, pero muy anteriormente fue de la familia Marín Mójica, una familia fantástica, una familia histórica. En esta familia nacieron 4 mujeres y solamente un varón. Las mujeres fueron doña Feliciana, doña Casimira, doña Higinia y doña Eutiquia, y el varón fue el joven Epitacio. Y hay una leyenda interesante. El papá de la familia se llamaba Antonio y mandó pintar un cuadro de San Antonio con un pintor que llegó al pueblo buscando trabajo. Don Antonio le pidió al pintor que en la figura del santo pusiera el rostro de su hijo, que era muy joven. Y esa noche el pintor tuvo un sueño. Soñó que los ángeles le decían: dile a don Antonio que si pone el rostro de su hijo en el óleo de San Antonio, usted no tendrá descendientes porque su hijo se irá al seminario, sentirá el llamado del sacerdocio. Don Antonio dijo: hágase la voluntad de Dios y que se pinte el cuadro. Y entonces quedó pintado el rostro del joven Epitacio Marín en el cuadro de San Antonio. Y efectivamente, a los pocos años, el joven sintió el llamado del seminario y se trasladó a Puebla, y allá ingresó al seminario palafoxiano. En esta casa vivían los Marín, en esta casa crecieron, en esta casa llegó el padre ya ordenado, y sucedieron muchas anécdotas. El óleo de San Antonio aún existe en Jico, en la capilla del Buen Viaje. Ahí está el óleo donde está el rostro de San Antonio. El padre Marín ocupó cargos en varias parroquias del estado, en Huatusco y en Perote, en Jalacingo y en Apazapan. También estuvo en Huatusco. Es muy importante la labor del padre Epitacio Marín. Finalmente llegó a Jico, su pueblo natal, y aquí estuvo regenteando la parroquia más de 30 años. Y ahí sucedieron muchas cosas. El padre Marín tiene mucha presencia en Jico y sus historias son fascinantes. Él era un hombre apuesto, era un hombre en su juventud muy apreciado por sus dones, tanto de carácter como la personalidad. Por esto despertaba inquietud en el sexo femenino y se dice que perseguían al padre. El padre en varias ocasiones se enfrentó a lo que se decían eran cuestiones demoníacas. Mujeres hermosas se le presentaban para pedir confesión, muy noche o muy temprano, o aún cuentan que una vez en el confesionario llegó una dama cubierta con un velo, y que cuando estaba y se sintió sola con el sacerdote se levantó el velo mostrando su cuello, con lasciva y con perturbación. Cuentan que el padre le pidió mucho en sus oraciones a los cielos, a la divinidad, que le quitaran lo atractivo, la materia, y que le dejaran lo espiritual. Y ese mismo día el padre tuvo un accidente. Su carretela se volcó y el padre quedó desfigurado del rostro. Perdió un ojo y quedó cicatrizado. Así se ahuyentaron todas las malas tentaciones y el padre siempre dio gracias a Dios por quedar cicatrizado. Hay un médico en Coatepec que escribió memorias de su vida, el doctor Rafael Sánchez, y ese médico narra en sus memorias interesantes anécdotas ligadas al famoso padre Marín de aquí, de Jico. El padre Marín murió muy anciano, murió en 1915, pero antes ya había vendido esta casa a la familia González, y vendió esta hermosa casa y vendió todos sus bienes para darlos a los pobres y para ayudar a la parroquia de Jico. Él construyó de su peculio familiar, de su herencia, la capilla del Santísimo, una de las capillas más bellas anexas a la parroquia. Es la capilla que tiene la cúpula más alta en toda la región. Se corona con una linternilla, es una cúpula de tambor, es una cúpula hermosa. Y dentro de la capilla hay un ciprés, un altar hermoso, neoclásico, en muy buenas maderas, que hasta la fecha existe en perfectas condiciones. En Jico, hablar del padre Marín es hablar de un patriarca, es hablar de un benefactor. Y en esta casa murieron sus hermanas,
Y el padre consiguió un permiso especial y la sepultó aquí, en el jardín de la casa, a doña Casimira y a doña Feliciana, a doña Eutiquia y a doña Higinia. Y cuentan que cuando vendió la casa y él mismo ordenó sacar los huesos de las hermanas para llevarlos a la parroquia, los huesos despedían un hermoso aroma a flores perfumadas. Las hermanas Marín también fueron unas mujeres dedicadas a la misericordia, a la caridad, y se convirtieron en leyendas, como el mismo sacerdote don Epitacio. Él murió en 1915, en un día terrible, en un día de una gran batalla en Jico por la Revolución, el día que los zapatistas y los carrancistas se enfrentaron. El padre sufría mucho, porque los carrancistas atacaban la iglesia, la habían convertido en un cuartel, habían desnudado las imágenes, se habían robado las coronas y se habían robado algunos objetos. Los más valiosos los salvó doña Leonor Cuevas, pero esta es otra historia relacionada con esos años, la historia de Leonor Cuevas. Ahora les conté la historia del padre Marín en Jico y sus muchas aventuras. Muchas gracias. Y les invito a todos los que nos están viendo, a quienes nos están escuchando, a que compartan esta aplicación de YouTube o en Facebook, que la compartan y la den a conocer para que muchas personas escuchen esas historias, lo cual se los agradezco. Le agradezco a quienes me apoyan para hacer estas historias, a quienes me apoyan grabándome, a quienes me apoyan con su cariño, con sus atenciones y me aconsejan que siga en este mundo de este realismo mágico, de este realismo fantástico, de este realismo estricto. Muchas gracias desde Jico, Veracruz.